Carolina, esta caravana que inició en Tapachula, Chiapas, el 25 de marzo, llegó a su fin ayer domingo, aquí en la frontera de Tijuana, con una manifestación frente al muro donde vinieron personas del lado americano también para apoyarlos. Por la tarde trataron de entregarse ante las autoridades migratorias aquí en la garita de Tijuana, San Isidro, California. Como ustedes ya saben, no recibieron absolutamente a nadie y la gente ha pasado la noche aquí en la explanada de la garita migratoria. Ustedes pueden ver en este momento están haciendo una oración, el grupo de personas. Está empezando también a llover por acá, entonces la gente tuvo que traer carpas y la gente se está quedando debajo de estas carpas. Estamos viendo ahora mismo un grupo considerable de personas, todos son migrantes que quieren entrar a pedir asilo. Ellos están ahora haciendo esta oración, pero quiero mostrarles también dónde están viviendo mientras tanto. Dejaron entrar únicamente a 50, pero no a la parte americana, solo la parte mexicana, y el resto se tuvo que quedar aquí. Después nos enteramos que de esos 50, solo 20 se quedaron adentro. Aquí muchas de estas personas han estado viajando en trenes, en autobuses, caminando desde que inició la caravana el 25 de marzo allá en Tapachula, la frontera con Guatemala. Muchos de ellos ya amanecieron enfermos hoy. Conocemos muchos de estos rostros, conocemos los nombres también porque hemos estado viajando con ellos. Y aquí están, ya por el frío aquí en Tijuana, la lluvia también, esta mañana ya amanecieron con problemas respiratorios, pero es así como está viviendo la gente aquí en la frontera, a esperas de que las autoridades migratorias norteamericanas les permitan entrar para solicitar el asilo. Tenemos entendido que desde el viernes pasado no han recibido a una sola persona, quizás, dicen los coordinadores de la caravana, anticipando que ya venían los de la caravana, los migrantes centroamericanos. Por eso hasta ahora no se ha recibido una sola petición, según los mismos coordinadores. Adentro quedan 30 personas que son los que entraron ayer. Ellos están en la parte mexicana, no en la parte americana. Se espera que quizás el día de hoy puedan recibir a alguien, pero los migrantes y los coordinadores de la caravana están dispuestos a permanecer aquí. Dicen que no se van a ir a ninguna parte hasta que el gobierno americano empiece a aceptar las peticiones de asilo de estos migrantes que tienen ya más de un mes viajando desde el sur de México, donde inició esta caravana. Carolina, regreso con ustedes al estudio.